En esta unidad número 5 vamos a cambiar, si se quiere, el enfoque de la asignatura. En realidad nos vamos a ir al otro término que le identifica. Vamos a hablar fundamentalmente de la comunicación. En las primeras unidades hablamos de qué concebimos por lenguaje, qué interpretamos por lengua o idioma, qué significa un acto de habla y después nos preguntamos cuándo cada uno de los hablantes utiliza su idioma de manera adecuada, de manera correcta y de manera que desde el punto de vista del saber elocucional podamos denominar congruente. Esto implica definir qué interpretamos por suficiencia expresiva. Finalmente hicimos una referencia a cómo evoluciona el idioma y cuándo aquellas peculiaridades que vamos registrando en todas y en cada una de las comunidades hablantes se van transformando o no en norma de uso de dichas comunidades hablantes. De lo que vamos a hablar en esta unidad número 5 es particularmente del concepto de comunicación vinculada con el lenguaje, la lengua y los actos de habla que nosotros vamos a manejar. En realidad, lo que vamos a hacer referencia es cuál ha sido la historia de esa relación entre las ciencias de la comunicación y las ciencias que estudian precisamente el lenguaje y particularmente la lengua y los actos de habla, es decir, la lengua en uso. En ese marco, lo primero que queremos decir es que vamos a utilizar definiciones de comunicación que son las que ustedes tienen en sus apuntes, pero que además no difieren, por cierto, en absoluto de aquellas que ustedes están trabajando con otros docentes en este primer año. Sí nos interesa observar cómo los modelos de comunicación que se han venido utilizando en justamente las ciencias de la comunicación han ido variando a medida que también ha ido variando el enfoque sobre cómo estudiar los actos de habla, cómo estudiar la lengua en uso, cómo estudiar el lenguaje como facultad humana. En ese marco, nosotros vamos a tomar en primer lugar el modelo de Jacobson, un modelo que es absolutamente tradicional, ustedes ya lo deben manejar de manera, ya deben estar habituados a él. Tenemos un emisor, tenemos un receptor, entre ambos hay un mensaje que se elabora a través de un código que comparten emisor y receptor. Ese mensaje es compartido a través de un canal y finalmente se produce, si es que hay respuesta de algún tipo a ese proceso de comunicación, una retroalimentación que vamos a denominar feedback. Estos son los elementos tradicionales de los primeros esquemas de la comunicación que se han estudiado. No por nada estos conceptos están íntimamente relacionados también con una manera de concebir los actos de habla y la forma de estudiar al lenguaje y a la lengua que se tenía en la primera mitad del siglo XX. Ustedes ya deben haber leído algunos apuntes que hacen referencia precisamente a cómo se estudiaba la lengua en esa primera mitad de siglo. Si no, lo van a hacer ahora cuando interrelacionen cómo se estudiaban los procesos de comunicación antes y cómo se estudian ahora. Antes se interpretaba que todo lenguaje, toda expresión a través del uso de la lengua merecía ser analizada a partir de una unidad concreta que era la oración. En ese contexto,
¿qué es lo que observamos? A muchos lingüistas estudiando particularmente las relaciones entre sujeto y predicado, cuáles eran los componentes de esa oración y cómo se articulaban entre sí. La lingüística ha evolucionado y ya no estudia o no tiene la oración como unidad de análisis. Lo que tiene como unidad de análisis es al texto en su conjunto. Un texto que puede ser de una sola palabra, como por ejemplo que yo les diga estudien como única palabra y como único texto, o pueden ser las obras completas de Borges. No importa, lo que nosotros concibamos como texto es lo que efectivamente es el texto. Y es sobre aquello sobre lo cual la lingüística ahora estudia y toma como unidad de análisis. Eso implica, o mejor dicho, aquella visión de trabajar primeramente sobre la oración equivalía a pensar que el mensaje siempre era unívoco, siempre era logrado y siempre era transparente. Unívoco significa de que todos iban a interpretar de la misma manera el concepto del mensaje o del concepto vertido en esa oración. Ejemplo, si yo digo estudien, todos ustedes van a interpretar qué es lo que yo estoy queriendo decir con ese término. En segundo lugar, se interpretaba que siempre estaba logrado, es decir, que bastaba con que ustedes me escucharan a mí decir estudien para que el objetivo del mensaje del emisor, en este caso, quedara absolutamente cumplido. Y en tercer lugar, que había absoluta transparencia, que nada se interponía entre lo que yo interpretaba por estudien y lo que ustedes tienen que interpretar, cada uno de ustedes, por el concepto estudien. Esta manera de concebir al uso de los actos de habla, en realidad tenía también su correlato con los estudios iniciales acerca de los efectos que se generaban en los grandes públicos, en la masa, a través de los medios de comunicación cuando estos comenzaron a ser estudiados allá por los comienzos del siglo XX, cuando ellos en realidad irrumpieron. Entonces nos encontramos, en primer lugar, con que muchos concebían la idea de que bastaba con decir algo a través de un medio de comunicación para que ese medio de comunicación, para que ese mensaje, fuera interpretado exactamente de la manera que quería ese medio de comunicación por millones de personas. Los primeros estudios de comunicación, tal vez ustedes ya lo han relacionado con otras materias, sostenían la idea, la teoría de la aguja hipodérmica. Es decir, yo inyectaba a cada uno de ustedes una sustancia, una vacuna denominada mensaje, y esa vacuna de manera uniforme en todos y en cada uno de ustedes generaba la misma reacción. A ver, ¿en qué se apoyaban esos primeros estudios? Voy a citar 3 casos vinculados con hechos bélicos supuestos o ficticios. Durante los primeros años del siglo XX, el primer magnate de los medios, llamado Rudolf Hertz, envió a un periodista a La Habana. Acababa Cuba de rebelarse contra el dominio español, había ya sucedido de alguna manera los hechos que dieron lugar a la independencia de Cuba, de España,
Lo manda con el fin de narrar los prolegómenos de la guerra que iba a sostener Estados Unidos contra Cuba para quedarse precisamente con esta isla, con este isla hoy Estado, y ya en ese momento Estado independiente. Bueno, concretamente el periodista viaja a La Habana y le contesta a Hearst, le contesta algo así como, mire, yo estoy acá, estoy dispuesto a trabajar en lo que usted me ha pedido, pero no hay ninguna posibilidad de que exista un conflicto bélico, no hay ánimo en Cuba para afrontar una lucha armada en los próximos tiempos, es decir, no hay clima prebélico. Hearst le contesta, usted dedíquese a describir periodísticamente lo que allí sucede, que de que haya guerra nos encargamos nosotros. Efectivamente, a los pocos meses, Estados Unidos entró en un conflicto bélico con Cuba. Muchos años después,